Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Lamentablemente tenemos que volver a hablar del bestial tarifazo en las tarifas de luz que cayó sobre todos los habitantes de la provincia de Jujuy. ¿Por qué? Porque cayó un brutal tarifazo por cuenta y orden de la SUSEPU. La SUSEPU es el ente de contralor del sistema de energía, pero resulta ser que la SUSEPU, que está conducida por Carlos Oeller, muy feliz puso la firma para que GESA aplique semejante tarifazo. La peor noticia para todos los que consumimos el servicio es que se viene otro tarifazo, pero este ya tiene que ver con el Estado Nacional y se discutirá donde tenga que discutirse. Acá no se está hablando bajo ningún punto de vista de personas que se nieguen a pagar la luz o que no lo quieran. No estamos hablando de voluntad, estamos hablando de capacidad de pago. Hoy por hoy el jujeño no tiene capacidad de pago del bestial tarifazo de luz dispuesto por el Estado provincial. Entonces, instituciones como Codelco, como Proconsumer, resolvieron ir a la justicia y decirles, señores, esto no solamente que no puede ser porque las personas no pueden pagar, sino que además es ilegal. Bueno, la justicia de Jujuy todos la conocemos, se vienen dilatando los tiempos, no terminan de resolver lo que deben resolver, y en la mañana de hoy que uno pensaba, bueno, listo, después que volvió del Superior Tribunal, luego de que lo quisieron llevar al Superior Tribunal la propia Fiscalía de Estado, vuelve al tribunal que debe ser, pero resulta ser que ahora vuelve al Superior Tribunal. Idas y vueltas, idas y vueltas. En conclusión, las personas usuarias del servicio de energía eléctrica tienen que pagar este bestial tarifazo. Bestial tarifazo que ha ocasionado que algunos comercios inclusive tengan que cerrar sus puertas porque no pueden afrontar los costos de la energía eléctrica. De esto vamos a conversar porque esta mañana tuvo una participación activa en la justicia jujeña. Me refiero a la titular de Proconsumer, la doctora Claudia González. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa y lo habíamos anunciado. Claudia, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Me pongo en rol de usuario. Estamos igual que cuando llegamos de España. Y estamos un poquito peor, porque en definitiva teníamos la situación provincial con idas, vueltas, mentiras, muchas mentiras de los funcionarios encargados de no solo transparentar los procesos, con poder de decisión claramente sobre el monto de la tarifa y además con la obligación que pesa sobre ellos de la información, porque al derecho a la información que tenemos los usuarios se contrapone el deber y la obligación de darnos una información adecuada, veraz, oportuna. Y acá lo que hacen es mentir abiertamente. Acá han mentido, pero todos los funcionarios. A esa situación complicada que teníamos en la provincia se suma la próxima implementación de la voluntad de nación de la quita de subsidios. Claro. Y en esta primera oportunidad, pues va a ser progresiva hasta agosto, en esta primera oportunidad, ahora sí, Nación dice, este aumento va a afectar a los niveles 2 y 3, a los cuales no había afectado la anterior decisión. Bueno, niveles 2 y 3 son los consumidores normales. Y tiene que ser la mayoría de los jujeños, porque de verdad yo no creo que existan muchos jujeños que de verdad reúnan los requisitos para estar incluidos en el nivel 1, que es el que ya está pagando tarifa plena desde la vez pasada y que nos implica tener yates, 3 propiedades, varios vehículos, ingresos mensuales de más de $5.000. O sea, me parece que deben ser muy pocos los jujeños que pueden estar en el nivel 1. Yo lo divido en 2. Ahora lo que estamos discutiendo es el aumento que decide la SUSEPU junto a GESA. Exacto.
El de la resolución anterior, claro. Y el que sigue sosteniendo. Acá no hubo una llamada de teléfono de Milei a Oeller para decirle, che, aumenta la tarifa. No, al contrario, lo que hay es una mentira de el presidente de la SUSEPU abiertamente, porque cuando se lo cuestionó por el aumento, dijo, esto viene de Nación. Esto viene de Nación, esta es la quita de subsidio, y nosotros desde las asociaciones sostuvimos todo el tiempo, no es verdad, no tiene que afectar a los usuarios que están inscriptos en el RACE a nivel nacional y que corresponden al nivel N2 y N3. Lo dijimos y afortunadamente hoy lo reconoce EGESA en la contestación de demanda que hace en el amparo en la audiencia del contencioso administrativo. Dijo claramente eso. Y además en la resolución 188 de la SUSEPU, donde en los considerandos dice muy clarito que la resolución de la Secretaría de Energía, que había que sí o sí aplicar, disponía dos cosas: el nuevo valor del kilowatt, que eso sabemos, por el sistema pass-through, pase directo, no se lo puede discutir. A mí la Secretaría de Energía me dice el kilowatt vale tanto y acá vale, EGESA me lo tiene que cobrar a mí exactamente igual. Viene por el mismo cable, no lo cobra igual, porque tiene escalones de consumo, entonces el mismo cable, viene el mismo kilowatt, pero acá EGESA dice, consumís tarifa social tiene un precio, hasta 250 kilowatts tiene otro precio, hasta 350 otro precio, y así 7 categorías, y el cargo fijo, que no depende de los kilowatts que van en el cable, también tiene distinto precio. Eso es lo que estamos discutiendo en la justicia. Y el cargo fijo, el precio está relacionado al valor del kilowatt. Ahora es un cargo variable. Se llama cargo fijo, pero ahora es variable. Y entonces quien más consume, ¿de qué depende? Depende que la SUSEPU en la resolución 182, la de hace 2 años, que estamos todavía discutiendo en la justicia, que EGESA hoy en la contestación y en la audiencia fue muy gracioso porque la da como firme a la sentencia del doctor Casa, y resulta que firme para algunas cosas, firme para otras cosas no, pretendiendo, por ejemplo, porque hoy día nos cuestionaron la legitimación de las asociaciones porque dicen que nosotros no estamos inscriptas, ni Codelco ni Proconsumer, en un registro provincial que jamás nos avisaron que existía, nunca nos notificaron. Nosotros tenemos el domicilio denunciado en Nación porque somos delegaciones, jamás nos dijeron, che, tráiganme este papel o lo que fuera. Pero lo que pasa además es que evidentemente hay una gran confusión, o no sé, yo pretendo, no quiero alegar desconocimiento del derecho, porque si los ciudadanos comunes no podemos desconocer el derecho, porque a partir de que está publicado un acto en el boletín oficial se entiende que es una ley que obliga a todo el mundo, menos podemos los abogados invocarle el derecho a un juez, porque el juez entiende que es el que tiene que encuadrar una causa. Entonces, en este caso me parece que hay una confusión, porque una cosa son las asociaciones provinciales. Las asociaciones provinciales tienen que tener la personería jurídica otorgada por la provincia, tienen acotado su margen de actuación y además pueden estar o deberían estar inscriptas para su habilitación en un registro provincial. Claro, pero nosotros somos delegaciones de asociaciones en Nación que, oh sorpresa, para que una asociación tenga inscripción en el registro nacional, tiene que tener delegaciones. Claro. Porque si no, no se entiende. Si no, es una asociación que está en Buenos Aires y actúa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si yo tengo una ley de defensa del consumidor que dice las asociaciones tienen este registro, son nacionales, y Nación dice que están habilitadas, justamente porque tienen delegaciones, están habilitadas. ¿Cómo es el tema? Acá en Jujuy tenemos que, o sea, una sucursal de una red de electrodomésticos que tiene la sociedad anónima o la SRL habilitada en Buenos Aires y que pone una sucursal acá en Jujuy, tiene que volver a solicitar en el Juzgado de Comercio o en Fiscalía de Estado que le habiliten la sucursal. No, no es así. Por eso es que a mí me hace dudar, como error me parece medio... Claudia, yo me paro en el lugar del usuario. ¿Quién es el que no entiende que las personas en Jujuy no tienen capacidad de pago? Ese es el tema.
¿Quién es el que no entiende eso? No, bueno, ¿A quién le cuesta yo la verdad entender? que siempre que hablo de la empresa EGESA digo que justamente es una empresa, tiene claramente el objeto social, es un fin de lucro. Yo no pretendo que, aparte EGESA ni siquiera a los usuarios de tarifa social percibe menos, ¿no? No es así, o sea, EGESA percibe el monto por esos kilowatts, nada más que ese precio se paga un poco a cargo del usuario y otro poco en estos momentos con un subsidio de provincia. Y eso es de la época de Macri, porque acá hemos tenido gobiernos nacionales y populares, casi nacionales y populares, pero no toco a las energéticas, menos populares, menos nacionales, liberales, etcétera, etcétera. Ahora, lo que claramente pasó es que en un momento el gobierno nacional dijo, yo no me hago cargo de este subsidio de tarifa social, y ahí, yo siempre lo he dicho, provincia aparece y dice... Ahí lo que pasó fue un detalle muy gracioso, porque siempre nos hablan de 70.000 usuarios de tarifa social. 70.000 nunca sabemos, no sabemos hoy cuántos son de verdad los usuarios de EGESA en toda la provincia. Pero sí, eran ahí 70.000 cuando el subsidio lo pagaba Nación. Cuando Nación dice no y sale a la provincia, automáticamente bajó el número. De 70.000 pasaron a 40.000. O sea que cuando la plata la tiene que poner la provincia, la gente es menos pobre. Por eso es que desconfiamos, no desconfiamos de malos. ¿No hay registros fiables? No, no hay información. Registros, por supuesto que tiene que haber, más vale. Solo Dios sabe dónde están. No. Los registros son la información que tiene la empresa y la SUSEPU tiene todas las facultades para hacer auditorías en la parte técnica, etcétera, etcétera. Es más, hay un contrato que dice... EGESA o quien venga, porque en ese momento era un pliego de licitación, podía haber venido cualquier otra empresa o de otro lugar. Bueno, a ver, quien venga a hacerse cargo de lo que es de la dirección de energía va a recibir esto así. Esto vale tanto, ustedes lo van a pagar así y a partir de ese momento nosotros los vamos a ir controlando. Le vamos a controlar el plan de inversión, le vamos a controlar los planes de emergencia cuando hay cortes, cómo los van a subsanar, le vamos a controlar la calidad técnica y empezamos con un nivel y cada vez iba avanzando el contrato y cada vez tenía que ser mejor la calidad técnica. Hoy resulta que en la audiencia, en la contestación de demanda, EGESA dice, entre los argumentos, contestando la demanda, por supuesto pidiendo que se rechace la demanda de las asociaciones, dice que el reclamo por el supuesto aumento de tarifa, porque ellos aparte desconocen que sea un tarifazo, de ninguna manera es excesivo ni nada. Está en la boleta. El reclamo solamente se hizo por un 1% de los usuarios. Entonces, en un momento, en cuarto intermedio, y por supuesto que en broma, le digo, doctor, un 1% solo los reclamos. A ver, primero, cuando sepamos cuántos son de verdad el total de los usuarios de EGESA en toda la provincia, pero me comprometo, le duplico el 1%, el 2% se lo pongo en la puerta de la empresa. A ver. Hacen oídos sordos. Tenemos las facturas, tenemos la gente. Los diputados no conocen gente que sea N2 en el servicio y que cobre una jubilación mínima, que cobra 125.000 pesos, que se los van a llevar a 145 y resulta que le ha venido una factura de 50.000 la anterior y ahora le va a venir una de 70. No saben eso porque nosotros tenemos la factura. Si quieren, yo se las ofrezco. A mí me resulta difícil porque acá Jujuy es chiquito y nos conocemos todos. Entonces yo entiendo que cuando uno gana 3 millones y 4 millones de pesos, no se fije mucho en la factura. Y probablemente sin llegar a esos montos, cuando uno le alcanza para pagar, no se fija. Yo tengo gente que hoy, y esto lo he dicho hoy día también en la audiencia, nosotros tenemos gente que hoy nos decía, ¿pero por qué pagó SUSEPU? No se habían dado cuenta. Lo pagó siempre, desde que está privatizado, lo pagó siempre. Yo creo que eso es plata tirada. Pero estoy absolutamente convencido. Eso es plata tirada. Pero ahora, a ver, en la audiencia de hoy se supone, al menos yo tenía la expectativa, de que, entre comillas, se solucione el problema y no me apliquen el tarifazo. ¿El juez qué resolvió hoy? El juez no pudo resolver nada. La audiencia de hoy era técnicamente para la contestación de demanda de la empresa EGESA, que en la audiencia del 17 de abril, por decisión del tribunal, se resuelve citar a EGESA como un tercero, porque nosotros habíamos demandado a la SUSEPU. Las asociaciones habían demandado a la SUSEPU. Por la SUSEPU aparece el Estado provincial y por eso estaba el doctor Alvesa por Fiscalía de Estado.
En ese momento se suspende esa audiencia porque, disconforme con la medida cautelar que había resuelto el juez, Alvesa manifiesta que va a ir a la Corte Suprema por un salto de instancia, un recurso extraordinario en contra de una medida cautelar que es irrecurrible. Bueno, se ve que después lo pensaron mejor, 20 días después, y hasta que se presentó y todo lo demás, Fiscalía de Estado desistió del recurso. O sea, lo único que hizo fue perjudicarnos a los usuarios porque la medida cautelar no quedó firme ante esa decisión de Fiscalía. Pero así como no entendíamos por qué recurrió, menos entendemos por qué después desistió del recurso. Rarísimo, eso por hacer, ¿no?, cosas que no les interesan, no les interesa a la gente, no les interesa la legalidad, porque además después el doctor Alvesa decía, no, nos puede traer muchas consecuencias a la provincia, una medida cautelar dispuesta por la justicia, y cuando además las asociaciones teníamos que dar fianza, porque nosotros teníamos que dar fianza por los posibles daños que resultan de esa medida cautelar. Es que no les importa, cumplen órdenes no sé de quién, tienen un propio criterio. La verdad que no puedo justificar ciertas cosas. Entonces, como se incorporaba EGESA, había que darle la facilidad para que se presente dentro del trámite y conteste demanda, que es lo que pasó hoy. El problema es que en el medio hay un amparo muy parecido al nuestro, presentado por la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Sí, exacto, casi en los mismos términos, en contra de la resolución de la SUSEPU que dispone el aumentazo. Se incorpora, se acumula, y además hay otra demanda que se la presenta no como amparo, sino que es una acción derivada de la Ley de Defensa del Consumidor que estaba radicada en la Cámara Civil y Comercial. Esa la presentó Codecuc, era solo en contra de EGESA, y como el juez, el doctor Arias Cao, en esa causa se declaró incompetente, se remitieron esos obrados a la nuestra, se la acumuló. Yo coincido con el criterio que manifestó la asociación Codecuc, que no hay coincidencia de objetos. No hay coincidencia de objetos, no hay el mismo estado del trámite, no se cumplen los requisitos que permitirían la acumulación de los procesos. El problema es que estamos enganchados en esto, y entonces hoy Codecuc resuelve hacer una manifestación previa de que va a recurrir la resolución que dispone la acumulación, y ahí nos perjudicó a todos. Esa es la verdad. Involuntariamente, claro que... pero ¿Y ahora dónde está la causa? Entonces, inmediatamente Codecuc dice, nosotros nos vamos a ir a la Corte en recurso por salto de instancia, porque no estamos de acuerdo con esta acumulación, a nosotros esto nos perjudica y no lo vamos a aceptar. Inmediatamente cesa la competencia del doctor Damiano, y entonces en ese momento tenemos que elaborar el acta. Sin perjuicio de eso, nosotros habíamos alcanzado a contestar los hechos nuevos de la contestación de EGESA, la tenemos por escrito también. En el caso de Codelco, la doctora Chalave solicitó una ampliación de la medida cautelar, porque nosotros teníamos una cautelar que en su momento se suspende por esta decisión de Fiscalía inexplicable de recurrir. Peor de inexplicable después el desistir del recurso, volvimos, quedó firme, dimos fianza y teníamos asegurado por lo menos la suspensión de los cortes por falta de pago por las facturas correspondientes al 1 de febrero hasta el 30 de abril. Eso está firme. Eso está firme, eso está vigente. Ahora apareció una resolución 188 de la SUSEPU, donde la SUSEPU le ordena a la empresa EGESA que suspenda los cortes por falta de pago de las personas en condiciones de vulnerabilidad a criterio de la SUSEPU, que no sabemos quiénes son. No sabemos si van a ser. ¿Pero qué va todos a ser? Los usuarios del nivel 2 que están inscriptos en Nación. No sabemos si hay que hacer una inscripción particular. Claro, pero le pongo este ejemplo. Hemos entrevistado a una señora que ella con su marido y sus hijos, manejan una carnicería de tipo familiar. No tiene ningún empleado. Es ella, su marido y sus hijos los que trabajan y hacen todo en San Pedro, en un barrio de San Pedro. Por la boleta de luz, esta mujer resuelve cerrar, porque dice, no puedo pagar. Claro. No puedo pagar esta, menos voy a poder pagar la que viene. Claro, lógico. ¿Qué pasó? Cerró, pero tiene una casa, tiene un pequeño vehículo con unos cuantos años para poder moverse, qué sé yo,
esa persona no la van a poner en carácter de vulnerabilidad. Cuando es claramente vulnerable, porque este tarifazo dispuesto por la SUSEPU lo dejó sin trabajo a ella, al marido y a los hijos. Sí, sí. Y a lo mejor no tiene un beneficio social o previsional que le asegure estar en el nivel 2. Seguramente es un nivel 3. El problema es que si no está inscripta en el RACE, automáticamente pasa a ser un N1. Claro. Y no va a tener ningún subsidio. ¿A dónde iba con esto? Que en realidad, ahora que los diputados están hablando de la emergencia, yo creo que acá hay una equivocación. Ellos están hablando de que la provincia está en emergencia. Yo creo que la emergencia está en las personas que viven en la provincia. Bueno, eso ellos son los que tienen la emergencia. A ver, nosotros tenemos valores que no son solamente de las instituciones provinciales. Tenemos la experiencia. Ayer la doctora Chalave estuvo dando una charla donde estaba una señora que trabaja en Cáritas. Y si acá hay algo que jamás se ha discutido, es el contacto que tiene la Iglesia Católica con la pobreza. Sí. Entonces, si los señores diputados no conocen a nadie en esta provincia que no pueda pagar este tarifazo, y hablen con el obispo. Hablen con el obispo, hablen con el cura del barrio, vayan a la salita del barrio y ahí se van a enterar cuál es la verdadera situación económica, social, de emergencia, de vulnerabilidad de amplios sectores de la provincia, ¿eh? Porque no hablamos solamente de lo que tradicionalmente conocemos como el sector más vulnerable, no, ahora estamos hablando de sectores que eran clase media, media baja y que han sido expulsados del sistema. Claro. Hoy tenemos gente que colapsa la atención en los hospitales públicos, pero que tenía obra social y cuando tenía un trabajo, claro, o que siendo cuenta propista podía pagar una prepaga, hoy ya no la puede pagar. Claro, entonces ahí voy, ¿no? Es que están discutiendo, me parece, algo que les importa solamente a ellos. Bueno, con algunos, sí, con, ¿no?, algunos uno nota que están como... A ver, cuando yo por ahí escucho que hablan de internas en un partido y todo lo demás, yo digo, ¿y ahora en concreto acá qué hacemos? Y cuando por otro lado escucho que concejales en el interior dicen, no, vamos a sacar la ordenanza, está muy bien lo de la ordenanza y como gesto político está muy bien. Ahora, en la práctica no le baja la tarifa a nadie, muchachos, porque la tarifa se baja con un decreto del gobernador o con una ley de la legislatura. Entonces, ¿no alcanza una resolución de la SUSEPU? Pero por supuesto que sí, lo que pasa es que la SUSEPU claramente cumple órdenes, no debería ser así, porque el ente de Contralor tendría que ser eminentemente técnico, no político. Pero y acá en su conformación, si acá tenemos el presidente que representa al Poder Ejecutivo, un primer vocal que representa al bloque mayoritario de la legislatura, hoy hablamos del mismo partido, y un tercer vocal que además en la administración interna de la SUSEPU, el presidente se encarga de energía, el primer vocal se encarga del agua, o sea, la empresa de agua, y el tercer vocal, que es el de la minoría, se encarga de los usuarios. Los que pagamos, eso nos está dando la pauta de... El bloque del PJ, que es el que tiene el representante, es socio tributario de Gerardo Morales, entonces... Y yo la verdad que cuando quiero ver una oposición, además a mí me extrañan ciertas cosas, ¿no? Porque hemos cambiado nosotros de signo político, ¿no? O sea, nosotros teníamos gobiernos peronistas o frentes peronistas en su mayoría, y el Partido Radical o el Frente Radical decía, a ver, no puede ser que los municipios del interior no tengan su porción, tenemos una ley de coparticipación, la necesitamos ya. Salían destacadas funcionarias, que me he olvidado el nombre por suerte, pero no me olvido de sus palabras, diciendo, ¿cómo puede ser que los comedores se pretenda que vivan con 7 pesos por día para los niños? Hoy es 14. Hoy ya no es necesario... Después de 8 años, No, después de 8 años y además de años de bonanza, de superávit en esta provincia. La plata entonces, me sobra, decía Gerardo Morales. Ese tema de que no, los comedores, qué sé yo, después se transformó al poco tiempo de que eran gobierno y que se invirtieron los signos políticos, pero seguía así, mayoría y minoría. No. La ayuda es
un complemento, es un complemento, claro. Es como decirte, no, antes necesitaban el almuerzo, ahora necesitan una meriendita. El problema es que no están teniendo nada, claro. Ni el almuerzo, ni la meriendita, los comedores están cerrados, no les entregan mercadería, se acabaron los subsidios, todos tenemos gente amiga que nos dicen, che, colaborame con arroz, colaborame, sí, para el hogar tal, para el comedor tal y todo lo demás. Y mientras tanto, ¿de qué hablan? ¿De la emergencia? Y no dicen la verdad. Pero ¿Cuál emergencia? Hablan de la emergencia de ellos. Del proyecto. Claro. Del proyecto de emergencia donde, además, para variar, siempre las cuestiones acá son... A ver, había un proyecto de modificación de la Constitución, presentamos el amparo en el año 2022 con Codelco y Proconsumer y automáticamente se incorpora como una modificación no anunciada. La SUSEPU forma parte de la Constitución. Ahora nos presentamos con este amparo, había una ley de emergencia, un proyecto que se estaba tratando, que algunos pretendían tratarlo en una sesión express, todas las comisiones juntas, porque era urgente que salga el proyecto de emergencia, que lo siguen discutiendo. Y hay un artículo 17 que no figuraba en el proyecto original y que hoy la autoriza, por esta situación de emergencia, sí, a la SUSEPU a que renegocie el contrato con EGESA, que es lo que nosotros venimos discutiendo, diciéndoles, no, señores, no tenía autorización con la 182, renegoció el contrato y no tenía facultades, por eso la 182 es nula. Sí. Bueno, ahora mágicamente le están dando la facultad. Espero que no lo renegocie, porque si lo renegocia le va a ir mejor a EGESA. Pero obvio, todas las veces le fue mejor. Gracias, Claudia, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, evidentemente seguiremos esperando alguna solución para las miles y miles de personas que viven en esta provincia que no tienen posibilidad de pago. Hay comercios que vendieron sus herramientas, sus heladeras o lo que fuera para poder pagar la luz. Dios mediante nos juntamos mañana y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.